Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo y hoy estaré estudiando sobre la nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad es un vínculo jurídico del individuo con un estado concreto, que generan derechos y deberes recíprocos, tanto de derecho interno como de derecho internacional. La Ley de la Nacionalidad y Ciudadanía, publicada en Gaceta Oficial número 37.971 de fecha 1 de julio del 2004, establece en su artículo 4, ordinal 6, que la nacionalidad es un vínculo y político que une a la persona con el Estado. El régimen de la nacionalidad se encuentra regido en el principio de igualdad y no de discriminación, consagrado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora les daré una breve explicación sobre la historia de la nacionalidad en Venezuela. La Constitución de 1811 no se hizo mención a la nacionalidad. En 1819 se establece el jus soli. La Constitución de 1821 establecía que se consideraban colombianos a los nacidos en el territorio y sus hijos los radicados en ella para el momento de la revolución. Permanecen fieles a la causa de la independencia y a los extranjeros que adquieren naturaleza. Ahora, la Constitución de 1830 consideró a los venezolanos por nacimiento y por naturalización. Los primeros son por haber nacido en el territorio nacional o por ser hijos de padre y madre venezolanos, nacidos en cualquier parte del territorio que formaba la República de Colombia. Lo son por nacimiento los que para el 19 de abril de 1810 se encontraban en el territorio de la República, habiendo permanecido fieles a la causa emancipadora. Los hijos de venezolanos nacidos fuera del territorio, cuando regresen a él, manifiesten su voluntad de ser venezolanos. Los que adquieren libertad de naturaleza, de acuerdo a la ley, también los nativos de Nueva Granada y Ecuador, que se domicilien en el país, y los extranjeros que hayan prestado servicio a la causa de la independencia. Ahora, en la Constitución de 1857 se estableció el jus sanguinis de manera excepcional para los nacidos en el territorio extranjero de padres venezolanos, ausentes en servicio o por causa de la República. Luego, la Constitución de 1858 consideraba venezolanos a los hijos de padre o madre venezolanos nacidos en el territorio de Colombia, y a los padres venezolanos nacidos en cualquier país extranjero. Por adopción consideraban venezolanos a los nacidos en cualquiera de las otras repúblicas hispanoamericanas, sin más condiciones que acreditar su origen ante la autoridad designada por la ley. Y por último, a los extranjeros ya naturalizados que adquiriesen carta de naturaleza. En las sucesivas constituciones de 1864, 1874, 1881 y 1808 continuó el sistema mixto, pero se requirió domicilio, estableciendo que eran venezolanos de padres o madres venezolanos que hayan nacido en otros territorios, si vinieran a domiciliarse en el país y expresan la voluntad de serlo. Luego, en la Constitución de 1893 y 1901 se incluye un elemento nuevo y discriminatorio, además de establecer la condición de ser hijo de padres venezolanos, el ejercicio de una misión diplomática. Se exigió que fuese hijo legítimo en la Constitución de 1904 se elevó a un mismo rango el principio del jus solis y jus sanguinis, estableciendo que son venezolanos por nacimiento los hijos de padres venezolanos, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento, sin establecer diferencias en lo que se refiere a la nacionalidad de padres venezolanos, por nacimiento o por naturalización.
entonces los hijos serían venezolanos en cualquiera de los dos casos. De esta manera, la nacionalidad por vía del jus sanguinis se hacía ilimitada en el tiempo. La Constitución de 1947 y 1953 establecía que los hijos diplomáticos extranjeros para el servicio del Estado, nacidos en el país, o los hijos de extranjeros no residenciados en Venezuela, no les era impuesta la nacionalidad venezolana, iure soli. La Constitución de 1999 no avanzó mayormente en cuanto a la regulación del jus solis y del jus sanguinis, como elementos determinantes de la nacionalidad en relación a la derogada Constitución de 1961, los cuales en general siguen teniendo una consagración de carácter absoluto. Para la pérdida o renuncia de la nacionalidad, la Constitución de 1961 establecía que sobre esta se extinguía por la opción o la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Sin embargo, este postulato cambia con la Constitución de 1969, la cual estipula el denominado principio de la doble nacionalidad, consagrándolo en su artículo 34. Ahora, para la recuperación de la nacionalidad, está sometido al cumplimiento de determinados requisitos que estipula la legislación interna de cada Estado. En el caso venezolano, la Constitución de 1961 establecía dos opciones para la recuperación de la nacionalidad. La primera consistía en que el individuo que había perdido la nacionalidad se domiciliaba en el territorio de la República y declaraba su voluntad de recuperarla. La segunda opción estaba referida a la permanencia en el país por un periodo no menor de 2 años. Ahora bien, la Constitución de 1999 cambia sustancialmente el régimen anterior por cuanto estipula que quien renuncia a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla, siempre que se domicile en el territorio de la República por un lapso no menor de 2 años y no manifieste su voluntad de recuperarla. Es decir, la recuperación de la nacional no se reproduce de manera automática por la residencia, sino que se hace necesario realizar la declaración de voluntad de recuperarla. Ahora, ahora les hablaré sobre la ciudadanía. Se define la ciudadanía como condición social de un miembro nativo o naturalizado de una ciudad o estado. El concepto de ciudadanía se ha considerado en unos términos del debate político a partir de la década del 1990. Esta relevancia se debe en gran medida a que es un concepto que se halla en plena devolución por el desarrollo económico, político y social, el fin del siglo XIX. Podemos definir ciudadanía como un estatus político mediante el cual el ciudadano adquiere unos derechos como individuo respecto a una colectividad política, además de la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado. Esta facultad surge del principio democrático de soberanía popular. La soberanía la ejercen todos los venezolanos que no se encuentran sujetos a inhabitalización y política o interdicción civil, teniendo este postulado como principal consecuencia de que los mismos sean sujetos de derechos y deberes políticos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Evolución constitucional del concepto de ciudadanía. En la Constitución Nacional de Venezuela de 1830, para obtener el derecho de ciudadanía se requieren ser mayor de 21 años o casado, venezolano y propietarios de una renta anual de 50 pesos, o tener una profesión, industria u oficio útil que produzca 100 pesos anuales. Se necesita también no depender de otros en calidad de sirviente. En la Constitución venezolana de 1857 se estableció con
con la ciudadanía que no se pierden por ningún motivo y que solo se puede suspender por naturalización en país extranjero, por condenación a penas corporales, por ser deudor de fondos públicos, por querer judicial o por admisión de empleo de otros gobiernos sin permiso del Congreso. En todo caso, habrá una rehabilitación de ella. Se elimina para el ejercicio de los derechos políticos la condición de rentista y se aplaza para 1880 la condición de saber leer y escribir. La Constitución venezolana de 1958 decía la ciudadanía política requería como condición ser mayor de 20 años y ser o haber sido casado sin tener esa edad. Se suspendía por enajenación, por condena a pena corporal y por interdicción. Ahora, la interpretación del artículo 41 de la Constitución de 1999 interpreta que el derecho solo lo tenemos los venezolanos por nacimiento para ser elegido de gobernador de algún estado fronterizo, con lo cual se excluyen a los venezolanos por naturalización. Sin embargo, el único aparte que del artículo 40 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se puede establecer un importante avance de la materia de igualdad entre los derechos de los venezolanos por nacimiento y por naturalización, al permitir a estos últimos asimilarlos a los primeros en cuanto a sus derechos políticos, ya que se reconocen el derecho para optar a ser elegidos y desempeñar cualquiera de los cargos eludidos en el artículo 41. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Gracias.